Ok, dudas con respecto a lo que vimos el día de ayer. Ayer estábamos hablando del cambio de herramienta, cómo realizar cambios de herramienta, ¿verdad? Son 5 pasos la operación. Ya saben que hay que ir trabajando con lo que son las actividades. Los demás videos también ya pueden ir adelantando parte de la actividad. Tienen que ir generando las instrucciones, ¿sí?, de cada uno de sus videos. O sea, paso a paso, cómo tiene que desarrollar la función, la actividad para llevar a cabo esa operación, ¿verdad? O sea, realizar el cambio de herramienta, encender el chub, calibrar offsets, editar programas, hacer movimientos con handjob. Prácticamente hay que ir haciendo otra vez ese tipo de anotaciones. Igual, cuando nos pasan a otra máquina, diferente control, diferente teclado, sí, también hay que también, igual, de la misma forma, las mismas operaciones que hemos visto, se van a dar cuenta ustedes de que es muy similar a lo que cambian uno que otro botón, uno que otra operación, cambian en el orden, ¿verdad? Según la configuración de los controles, pero es la parte que no debemos de omitir, de dejar pasar, no se nos estén repitiendo las cosas y que la máquina sea lo menos que lo vaya. Lo que menos tengamos que batallar a la hora de estar ahí en el trabajo, maquinando. Adoptar procesos de corte, de maquinado, de manufactura, ¿sí? Así como cuando vamos a no sé, una empresa que empieza a hacer remaches, pues igual conocemos la materia, conocemos lo que es, ya sea con taladros, con una remachadora, con una tropeladora para hacer los hoyos, para los pernos, todos estamos aprendiendo cuáles son los componentes, cuáles son las herramientas necesarias para poder hacer este trabajo. Entonces es la misma parte cuando ya una vez que entendemos cómo funciona nuestra máquina, nosotros vamos a familiarizar con el proceso de la pieza, ¿verdad?, que vamos a maquinar. Ya una vez que ese proceso ya lo tenemos controlado, pues prácticamente las habilidades que nos va a requerir o nos va a exigir tener bien controladas, bien dominadas, va a ser la parte de la máquina. Y no podemos quedarnos ahí sin hacer nada, sin saber cómo ejecutar, ¿sí?, un corte, cómo ejecutar una función de cambio de herramienta, un movimiento en handjob para calibrar offsets, porque esta parte pues no le dedicamos ese tiempo, ¿verdad?, a generar esa instrucción, a generar nuestras propias instrucciones para que no se nos olvide cómo actuar en el momento. Entonces ese es el mensaje, ¿verdad?, de todo este tema número 2. Aparte de que estamos aprendiendo a ver cómo funciona la máquina. Entonces el día de ayer nos quedamos ahí con una práctica. Sí, vamos a practicar rapidito los que están presentes. Ya veo que ya hay varios, ya somos casi 8. Ok, les voy a compartir mi pantalla. Si me alcanzan a escuchar todos, sí, no hay ningún problema con el audio. Si se traba o se escucha como que Sí, se está traba, mejor. avísenme por favor, ¿sí? Bien, entonces vamos a trabajar con el ejercicio del día de ayer. Pero yo creo que antes, para ya terminar por darle al ejercicio, les voy a mostrar algo que pues quedó pendiente también, ¿verdad? Dame un segundo. Ok. Este es un Shook, ¿sí? Por lo que ustedes ven ahí, es un Shook en pantalla. Ese Shook es el plato que ustedes ven redondo. Y lo que ustedes ven aquí, estas piezas, ¿verdad?, largas, son las mordazas. Es un Shook de 3 mordazas, se han dado cuenta, ¿sí? Tiene 1, 2, 3 puntos de sujeción para poder, con estas mordazas o con estas prensas o estas tenazas, en el momento de abrir, lo que hace el Shook es abrir y cerrar esas, ¿sí?, por medio de un pedal. Nosotros utilizamos un pedal, pisamos el pedal, ¿sí?, el pedal que tiene la máquina, para poder para darle la orden de que abra y cierre lo que es el Shook durante la ejecución de la parte, ¿verdad? Entonces nosotros introducimos el material, la placa,
dentro de esas mordazas y hacemos que cierre con el mismo pedal para que se quede bien agarrado, ¿no? Y automáticamente la pieza, las mordazas hacen que el material, ¿sí?, se centre, ¿sí?, se mantenga al centro de lo que es el centro de rotación del chuck. Pues la parte de que la irregularidad con la que llegue el material, pues básicamente el torno al momento de hacer un corte por exterior, por interior, en caras, pues lo que vamos a hacer es seguir manteniendo, dándole una forma más uniforme, ¿verdad? Más recta, más lineal, más pareja a todo lo que son los perfiles de este material, para ir removiendo toda esa irregularidad o esa imperfección que van teniendo. Seguramente ya han visto procesos de maquinado los que hemos estado viendo en video, pero vamos a ver más, ¿sí? Vamos a conocer un poquito más durante lo que es la simulación, para que vean de qué trata cada una de las operaciones. Ahorita no les digo nombres, no les hablo de un mandrinado, un cilindrado, un careado, porque no hemos visto esa parte. La vamos a ver cuando ya entremos al tema número 3. Ahí es donde vamos a tocar más esos temas, porque vamos a hablar de las herramientas. Pero estos son los componentes, ¿sí?, principales de la máquina. Hablábamos del chuck, el chuck lo compone, las mordazas también, no solamente el plato, sino también esas mordazas, y se activan y se cierran y abren con la ayuda del pedal. Obviamente el pedal solamente se puede hacer activado cuando la máquina está en la función hand job. Ustedes ya conocen la función hand job, que es cuando mueven manualmente los ejes, ¿verdad? Si está trabajando automáticamente la máquina, no debería de abrir ese pedal. Se presiona ese pedal, no debe de abrir. ¿Por qué? Porque es peligroso que, estando en funcionamiento, movimiento, el chuck suelte la pieza, pues salga volando, puede causar un accidente, ¿verdad? Hay máquinas que se protegen en esas cuestiones, pero pues tampoco hay que andar averiguando, ¿verdad? Y a mí me ha tocado el caso de cuando yo entré a trabajar, mantenimiento hizo una conexión directa porque no servía ya el pedal original de la máquina, e hicieron algo directo para que pudiera yo abrir y cerrarla, y una persona se recargó ahí. No me tocó estar, ¿no? Fue en el turno de la mañana y yo estaba en la tarde, y en la mañana me dijeron, ¿sabes qué? Se recargó y estaba afortunadamente no era una pieza de alta velocidad, no era un material muy blando, como un aluminio, era un material duro, como era titanio, y estaba girando a 16 RPM, o sea, algo despacito, lento, a vuelta de rueda, por decirlo así. Entonces, cuando se soltó, pues se cayó y hasta ahí llegó, no pasó a mayores. Pero tenemos que tener cuidado, ¿verdad? No hay que estar tentando a este tipo de interruptores o actuadores, pedales, que pueden llegar a provocar un accidente, ¿no? Entonces hay que tenerlo cuidado. Y prácticamente este pedal, cuando ya lo dejo de utilizar, lo volteo y lo meto abajo de la máquina para que nadie llegue, o si alguien se quiere asomar o algo, pasa por ahí, lo pisa por accidente, por error, pues eso no llegue a pasar, ¿verdad? Que se suelte por equivocación o por error, por accidente, nuestro material del chuck. Entonces, esas mordazas, ¿sí? Esas mordazas, pues tenemos las mordazas que ustedes ven ahorita, esas son tipo soft jaws, les llaman soft jaws. Voy a poner la palabra que prácticamente estoy platicando ahorita. Estas mordazas que ustedes ven ahí se llaman soft jaws, ¿sí? Mordazas blandas. Mordazas blandas. Y hay otras que se llaman, sí, bueno, vamos a darle parte. ¿No? Estas son mordazas blandas. Mordazas soft jaws son mordazas que ustedes las ven así ahorita, ¿verdad? Prácticamente tienen una forma, pero ese tipo de mordazas son como de este estilo. Miren, les voy a mostrar. Son ese tipo de mordazas. Cuando llegan las mordazas enteritas, vírgenes, sin haberles hecho ningún corte, ningún maquinado, se ven como estas. Lógicamente, esa que traigo ahorita en la mano, pues me cabe en la mano, son unas mordazas más chicas. Todavía hay mucho más chicas que estas que les estoy mostrando, pero es una mordaza totalmente
de fábrica. Así es como llegan, ¿verdad? Entonces, el detalle de hacerle un escalón a la mordaza o de modificarlas, por ejemplo, vean aquí las tres mordazas, prácticamente están enteritas, se ven ahí rápidamente lo que son las puntas, no están modificadas. Pero si yo quiero sujetar ahí un material, ¿sí?, lógicamente de determinado diámetro, pues las tengo que modificar, y a ese paso pues modifico o yo mismo maquino ese diámetro, pero ese diámetro que ya al que yo maquine estas piezas, vamos a decir que es un diámetro de 1 pulgada, ya estas mordazas ya están predeterminadas a sujetar la barra con un diámetro de 1 pulgada. Sí, ahorita voy a explicar cuál es la función de estas, a diferencia de otras que se llaman hard jaws, mordazas duras. Estas son las mordazas duras. Estas son las mordazas que son de fábrica, ahora sí, que vienen con el chuck. Sí, estas son mordazas duras. Y prácticamente esas mordazas duras son las que les decía. Podemos igual, las mismas métodos de sugestión es con el pedal, abren y cierran, y se dan cuenta las caras que tienen las mordazas duras, ese como dientes, le dicen serreteado, serrat, ¿sí? Ese serreteado es lo que ayuda a las mordazas duras. Todo esto es a que el material, ¿sí?, que viene ya así, prácticamente de la barra así toda tosca, burda, de material así virgen, ¿sí?, esos dientes lo que ayudan es a que ese material, pues, cuando lo agarran, ¿sí?, no nos importa si lo agarra con fuerza, si el material queda marcado cuando lo sueltan por los dientes, pero no nos importa. Lo que nos interesa es que al momento de sujetar material, esos dientes evitan que no se suelte la barra o que no se deslice hacia adentro, con la presión del corte no se deslice hacia adentro o se salga la barra hacia afuera, ¿no? Entonces, para eso le ayudan esos dientitos, y se dan cuenta, en esta posición ayudan a sujetar, pues, las barras, ¿sí?, de esta manera, como lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Un tipo de barra así, sujetada al centro de las tres mordazas, para mantenerlo ahí fijo. Los dientes, la posición de los dientes o de las mordazas duras, esos que ven ustedes al revés, esas mordazas también se pueden colocar al revés, ¿sí?, prácticamente como lo que estábamos viendo hace rato, en la otra imagen, en esta. Y esos dientes pueden sujetar por fuera. Se dan cuenta, aquí tiene como un escalón, o sea, también pueden sujetar platos por la parte exterior, ¿sí?, piezas ya más grandes. Entonces, las diferentes posiciones en las que ustedes coloquen lo que son esas mordazas, pues nos ayudan a tener una mejor sugestión, ¿verdad? A lo que voy es, esas mordazas se llaman mordazas duras. Si las escuchan, se llaman hard jaws, ¿sí?, soft jaws. Y estas son mordazas duras, ¿sí? Esa es la diferencia entre mordazas duras. Mordazas, así es como el aspecto que llevo, que ustedes conocen de una mordaza dura, ¿sí? Y estas mordazas tienen un fin, ¿sí?, de cómo utilizarlas. Ahorita les voy a explicar cuál es el fin de esto. Estas mordazas, cuando llega el material así, la barra completa, nosotros maquinamos un lado, ¿sí?, de la barra, vamos a poner, maquinan una pieza por un lado y del otro lado, y ya cuando la pieza queda maquinada totalmente del lado que está fuera fuera de la barra, maquinamos todo ese lado, pues ya cuando soltamos esa pieza, pues ese perfil que ya quedó terminado, pues ya no lo podemos agarrar con mordazas duras, porque esos dientes que tiene la mordaza dura, pues si agarramos la pieza al revés con la superficie ya terminadas, pues van a marcar la parte, ¿verdad? O sea, sí van a cumplir el objetivo, van a agarrar la pieza, pero muy probablemente, pues esto pues era para cuando llegaba el material, así, con el exceso de material, ¿verdad? Toda la barra completa, ya sea venía chueca, venía con imperfecciones, etcétera.
no nos importaba si lo agarraban estas 3 mordazas con ese tipo de sujeción, con los dientes, que se marcara. Pero si terminamos un lado de la pieza y nos hace falta terminar el otro extremo de la parte, ¿sí? El que estaba agarrado dentro del chuck en esta primera posición, pues cuando volteamos la pieza, para no lastimar esas superficies ya terminadas, ¿sí? Pues utilizamos, en este caso, ya utilizamos las mordazas blandas. ¿Por qué? Porque la superficie de las mordazas blandas, pues esa superficie ¿cómo es? Pues es lisa, ¿verdad? Es totalmente lisa, no tiene dientes. Esta superficie está o debe de estar maquinada al diámetro que va a sujetar, ¿sí? El diámetro ya final o terminado de la primera operación que hicimos con las duras. Estas mordazas sirven para sujetar esas superficies y no lastimarlas, no dañarlas, no marcarlas, ¿sí? Y ahora sí, ya pues el otro extremo que queríamos maquinar o queríamos cortar también de la barra o de la pieza, pues ya poderlo maquinar sin problema, ¿verdad? A eso me refiero. Entonces, ese es el detalle entre mordazas duras, mordazas blandas. Ok, déjame ver por aquí las imágenes que tengo. Estas son las mordazas blandas. Básicamente son este canalito que ustedes ven aquí, es el que les digo que ustedes lo pueden modificar, maquinarlo para poder predeterminar al diámetro que ustedes requieren sujetar, ¿verdad? Pero ya una vez que se modifican a ese diámetro, pues solamente sirven para poder maquinar ese diámetro, ¿sí? Esa dimensión. Ya, les voy a poner un video. Estas que ustedes ven ahorita ahí en el video son las mordazas duras, estas. Y estas que estamos viendo ahorita son las mordazas blandas, ¿sí? Vean cómo están maquinadas. El diámetro que está maquinado aquí ya está predeterminado para sujetar a cierto diámetro, ¿no?, de la pieza. Entonces ahorita vean, cuando llega el material, chequen la pieza que tiene ahorita en la mano el muchacho, ¿sí? Cómo llegó, y vean del lado derecho la pieza como debe de terminar. Entonces cuando llega ese trabajo, ahorita por ejemplo, así cuando llega el material lo pueden sujetar con mordazas duras, terminan un lado, el otro lado, este lado ya lo terminamos, este lado lo sujetamos, lo podemos sujetar con mordazas duras, con las hard jaws, y vean, así es como debe de terminar. Entonces para poder maquinar este segmento, esta parte de este lado de la pieza, pues ahora si sujetamos con mordazas duras este lado ya terminado, podemos dañarlo, ¿verdad?, con las mordazas duras. Eso es lo que me refería. Entonces para poder maquinar esta sección que quede así, entonces para no marcarlo, pues lo que va a utilizar son estas mordazas blandas. Pero esas mordazas o esas soft jaws o blandas ya tienen que estar maquinadas a este diámetro final que tiene la pieza, ¿sí? Entonces lo que él requiere es utilizar, para poder maquinar la segunda sección, requiere ese set de mordazas. Vean, cuando llegaron están totalmente nuevas las mordazas, ¿sí? Tiene su set de mordazas para las operaciones que él va a requerir, ¿verdad? Inclusive todas las operaciones las puede maquinar ya sea con puras mordazas blandas, ¿sí? Pero pues si no queremos que la pieza se mueva, pues también podemos, o sea, si requerimos que la sujeción sea demasiado fuerte, podemos usar mordazas duras, ¿verdad?
Ya depende de la aplicación. Ahí nos muestra, ¿verdad?, la sección que él debe de rebajar para poder introducir la parte. ¿Sí? Ahí muestra el volumen, la altura la que puede mantener la pieza, dependiendo el tamaño de mordaz que requiera. Y aquí habla de esta parte. Esta parte es muy importante. Lo que pasa es que, por ejemplo, la diferencia de unas mordazas duras, cuando hacemos, por ejemplo, que así llega el material, como muy regular, ¿verdad? Pero esa regularidad con el tiempo, esas regularidades o esa fuerza con la que tiene que estar la mordaza, si usamos mordazas blandas en vez de las duras, esa misma regularidad con el tiempo, esas mordazas se van a empezar a bocinar, se van abriendo. Entonces ya cuando sujetan la pieza, pues ya toda la regularidad, el esfuerzo, el uso, pues va haciendo que esas mordazas vayan perdiendo esa precisión para sujetar. Entonces cuando se vuelve peligroso que la pieza te puede girar, se puede soltar o se puede salir, ¿sí? con la misma presión con la misma presión del corte, del maquinado. Entonces esto es algo como que, por decirlo así, no es recomendable para, por ejemplo, esta operación en la que va entrando el material. Pues a la larga esas mordazas, pues al principio te van a durar, pero ya más a la larga pues posiblemente te van a empezar a dar detalles. La razón de que él las está usando es porque las mordazas duras no tienen un tope. Se dieron cuenta, la mordaza, la pieza cuando estaba sentando aquí topaba, ¿verdad? Sienta en un tope. El segmento de material tiene como un topecito, ¿verdad? Un asiento donde entre el material sin problemas. Vean que es esta cara, ¿verdad? Y si comparan con lo que les digo de las mordazas duras, pues esas mordazas duras no tienen ese tope al fondo. Vean, están totalmente parejas hacia adentro. O sea, metemos el material, no va a haber con qué tope, hasta dónde quiero que llegue el segmento. Entonces esa también es otra rutina del poder decir, ¿sabes qué? La aplicación, pues si la estoy utilizando, no puedo usar una mordaza dura y requiero que la profundidad del corte llegue hasta cierto límite de la barra que voy a maquinar, pues requiero que esta lleve un cierto tope. Estas mordazas pues sí tienen estas caras para poder topar la pieza, pero lógicamente serían unas mordazas que son como para piezas mucho más grandes. Tendríamos que utilizar un chuck más pequeño, ¿verdad? Con mordazas mucho más pequeñas para que estos topes pudieran llegar y los dientes que tienen, como los que tiene aquí las mordazas duras, pudieran sujetar con más firmeza que lo haría una mordaza blanda a la larga. ¿Sí? Ahí está el caso, miren, el tope directamente, ¿verdad? Entonces lo que es la presión del chuck, también es muy necesario saber calibrar la presión del chuck, ¿sí? Que las mordazas estén trabajando correctamente, cerrando, abriendo, ¿sí? Sin ningún problema. Instalar las mordazas, ¿sí? Todas las mordazas cuando se van a instalar por primera vez para maquinarlas, si se dan cuenta, aquí tiene un número 2, aquí tiene un número 1 y esta tiene un número 3, nomás que no se alcanza a ver, ¿verdad? Entonces las mordazas cuando se maquinan, aquí se ve el segmento de material que se va a remover, esta es la sección roja para poder sujetar el material. Entonces cuando estas mordazas se maquinan, ya una vez que ya tienen el diámetro necesario para poder sujetar la pieza, esas mordazas deben de numerarse con el mismo número, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Se cerró el video? ¿Sí? Se cerró el video. Ok, ahí está listo. Estas mordazas deben de numerarse en la misma posición en la que fueron instaladas. ¿Qué pasa si yo retiro las mordazas, ¿sí? Y no las vuelvo a colocar exactamente como estaban cuando las maquiné? Bueno, si las pongo, a lo mejor pues lo que va a pasar es que si pongo la 1 en donde estaba la 2 y la 2 en donde está la 3 y la 3 donde está la 1, pues esa circunferencia de ese diámetro que fue premaquinado, ¿sí? Ya cuando se les hizo esa forma para sujetar la pieza, pues la circunferencia no va a quedar igual, se va como de manera irregular, no van a caer en la misma posición. Entonces al sujetar la pieza, eso también afecta, ¿sí?, a la circularidad de la sujeción. Se oye como que increíble, ¿no? Pero
Acuérdense, cada mordazas individuales, pues el mecanismo aprieta de manera diferente, ¿verdad? Se supone que lo hacen igual, pero la presión o el viaje o el recorrido o la posición de cada una de estas mordazas también tiene mucho que ver lo que es el cuerpo de la mordaza. No son perfectamente iguales una mordaza de la otra. Entonces, cuando fueron maquinadas, pues también tienen sus diferencias, ¿verdad? De donde están sentando. Entonces esas irregularidades pues van a hacer que cambie esa posición, ¿verdad? En la circunferencia de ese diámetro. Entonces tienen que, al momento de, para que no suceda eso, las mordazas tienen que ser maquinadas, ¿sí? Y una vez maquinadas tienen que ser marcadas con el mismo número de donde fueron sentando cada una de ellas. Lo que ven ustedes a continuación es un accesorio que se utiliza para poder maquinar libremente el interior de las mordazas. Con eso sujetan, ¿verdad? Ahí se dan cuenta que ya quedó firme, pero es lo que hacen para que se atore, se atasque, se mantenga fijo, por decirlo así. Los tres puntos donde entran los tornillos para sujetar las mordazas, ¿sí? En esos tres puntos, ahí lo que hizo él es pisar el pedal para que las mordazas se abrieran, ¿sí? Se abrieran al momento de que abren y topan los tres puntos, pues ya mantienen lo que son las tres mordazas totalmente fijas, rígidas, ¿sí? Hasta ese punto ya no se va a abrir más el chuck, ni se va a cerrar, está totalmente como bloqueado por este anillo con esos tres puntos. Y ahora sí ya podemos maquinar lo que es. Lógicamente no vamos a abrir toda la corrida de las tres mordazas, para que cuando cierre esta también tenga ese juego y pueda cerrar para poder sujetar el diámetro que vamos a maquinar aquí. El diámetro que maquinemos aquí, al soltar este anillo todavía tiene que abrir un poco más esa corrida entre las tres mordazas para que pueda entrar la pieza, y tiene que dar también el juego necesario para que entre la parte y cuando cierre alcance a sujetar la parte. Entonces tiene que estar bien controlado esa parte de que antes de maquinarlas, ese anillo esté instalado de manera correcta, ¿no? Una vez que esté instalado el anillo, y ahora sí procede a lo que es el maquinado de la barrita, ¿verdad? De las tres mordazas. De hecho, aquí ese marcador o ese indicador muestra lo que es todo el recorrido de toda la distancia que puede recorrer las mordazas, ¿sí? Todo el recorrido, o lo que se puede desplazar hacia adentro, hacia afuera, aquí lo está marcando. Entonces, fijan, no estamos excediendo todo el total de lo que es el recorrido, simplemente estamos agarrando un poquito y todavía tenemos el margen como para poder regresar, que abra y que cierre perfectamente. Entonces ahí nos está haciendo la sugerencia, ¿verdad? Dice, poner esa parte en la mitad como sugerencia, ¿sí? Que no esté más cerca de la orilla ni más lejos, porque si no va a estar totalmente casi abierta o totalmente cerrada, ¿verdad? Pues esa es la recomendación que nos está dando, ¿sí? No laquearla directamente al puro límite de la abertura. Ese es el problema que va a suceder. Si nosotros maquinamos al puro límite del que está abierto, pues ya no va a abrir y la pieza pues no va a entrar. Se dan cuenta que ahorita que la quiso meter no entraba y está abierto el chuck ya. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues no sirvió de nada, ¿verdad? Va a tener que retrabajarlas. Igual, al momento de cerrarla, pues es la parte en la donde debe de sujetar lo que es todo ese recorrido debe de ser suficiente para que pueda alcanzar a sujetar la parte. Entonces ahí es donde se tiene que calibrar, ¿sí? Yo la verdad, en mi trabajo no usamos este anillo. Allá tienen un chorro de formas de cómo aliviar ese problema, ¿no? De cómo calibrar esto. Básicamente a veces hasta los ingenieros andan haciendo cuentas, me sumo a esa parte y utilizamos otro tipo de sujeción, de componente, ¿verdad? Entonces prácticamente es como los mexicanos, ¿no? Usamos todo un chorro de chicanadas para hacer este tipo de detalles. Pero esto pues, es una idea, es una solución, ¿sí? Para poder controlar de mejor manera pues el corte o el maquinado. Y queda libre totalmente lo que es el centro para entrar con una barra y empezar a abrir ese orificio al diámetro de la pieza esta, ¿no? Final. Ese diámetro que vemos aquí, el diámetro más grande que está aquí de la parte.
Ok. Ahí lo que está regulando pues, es un poquito la presión del chuck, ¿sí? No debe de ejercerse tanta presión también en las partes. Debe de existir algún límite, ¿sí? Que debe de ser controlado, porque el ejercer mucha presión pasa que también las partes puede llegar a pasar esto, ¿no? Las deforme. Tanta presión en el chuck puede llegar a hacer que en vez de que se mantenga la circularidad de la pieza al ser sujetada, lo que va a pasar es que tanta presión va a llegar al punto en el que va a deformar la parte, y pues ya la parte que ya fue maquinada, que ya tiene terminado, pues se va a echar a perder. Entonces tenemos que consultar los parámetros, saber esta parte cómo controlarla, ¿verdad? Cómo calibrarla para que no vaya a sobreexceder esa presión de fuerzas o de libra en la presión del chuck. Entonces vean, aquí prácticamente hasta hay herramientas que ayudan a calibrar esa presión, ¿no? Para determinado material, para determinada materia, para los chucks. Prácticamente él está dando. Digo, a mí me hubiera gustado poder aprender a utilizar esto que están viendo ustedes en pantalla, pero en el trabajo prácticamente lo estamos haciendo a la prueba y error, ¿no? Estamos poniendo un indicador y estamos revisando a ver si la pieza no se deforma con cada libra de presión que le metemos. A veces son formas de trabajar de manera muy rudimentarias, ¿no? Pero existen ese tipo de aparatos como el que están viendo ustedes para poder calibrar esa presión, ¿verdad? Que va a llevar cada mudanza, saber controlarla. Entonces aquí pues está haciendo sus ajustes. Vamos a adelantar un poquito el video. Ok, la segunda parte es muy importante, esto que está mostrando ahorita él. Lógicamente, si ese diámetro fue maquinado para sujetar cierto diámetro, pues no podemos instalar cualquier pieza. Es lo que les decía. No podemos sujetar una pieza de mayor diámetro que el diámetro que originalmente se iba a colocar dentro de estas tres mordazas. Porque miren, quedan esos huecos, ¿sí? Esos gaps. Gaps pues es como hueco. Gaps, ¿sí? Gap o gaps son como decir como huecos, ¿sí? Espacios, claridades, etcétera, ¿no? Eso significa con gap o gaps. Okay, entonces esos pequeños gaps o huecos o espacios o claridades son lo que va a impedir pues que la pieza pues se sujete de manera uniforme, ¿verdad? Entonces no es aceptable de esa manera utilizar nuestras mordazas. Nosotros, si requerimos sujetar este diámetro, tenemos que maquinar las tres mordazas al diámetro que debe de quedar la pieza, ¿sí? O sea, este diámetro predeterminado, no el diámetro final. Entonces, igual también diámetros más chicos, pensando que van a quedar en mordazas con diámetros más grandes maquinados, pues no van a sujetar también así de no, es que el diámetro que sujetan esas mordazas es un diámetro muy grande, pero yo quiero sujetar una pieza más chica. Del mismo modo, pues sí, va a agarrar las partes más altas, pero los lados pues van a quedar sobrados, ¿verdad? Va a haber también los gaps aquí. Entonces no, si va a sujetar, tiene que agarrar uniformemente todo el diámetro, las tres mordazas. Debe de estar predeterminado. Miren, ahí se ven los gaps estos de los que les digo. Eso es inaceptable. Tampoco es aceptable agarrar piezas muy chicas. Entonces tenemos que maquinar el diámetro y utilizar ese diámetro para el diámetro de la pieza que se va a sujetar, especialmente ahí, ¿sí? Dentro de esas tres mordazas. Bueno, lo siguiente pues lo que va a hacer es el proceso de maquinado. Lo que está haciendo ahí es metiendo una barra. Miren, prácticamente es un trabajo manual, ¿sí? No es un trabajo que se puede programar también, que se puede hacer con programación, pero también puede ser un trabajo manual. Miren cómo uniformemente la mordaza sujeta totalmente lo que es el cuerpo, el perfil o el diámetro de la pieza, ¿verdad? Hay otro punto aquí, vean, algo que no sé si alcanzaron a notar. Fíjense cuando entra la pieza. Ahí entra
y cierra perfectamente, ¿verdad? Pero vean, aquí en la esquinita hay como un pequeño resaque. Ese es lo que le dicen matarle la esquina, ¿verdad? Aquí, en esta sección. ¿Para qué? Para que la esquina de la pieza no haga contacto con un pequeño radio. Si hace contacto con un pequeño radio, la orilla de este diámetro de la parte no va a cerrar completamente bien y va a estar interfiriendo aquí, ¿verdad? Entonces, vean ahora si no matamos ese radio, dejamos un radio del maquinado, vean lo que pasa. Ahí, vean cómo empujó la parte hacia afuera. Se agarró el diámetro, pero esto es inaceptable. Si la pieza no está tocando bien sobre esta cara, no hace bien la referencia. Posiblemente esa cara sea el punto inicial para poder empezar a maquinar alturas. Imagínense que esta cara de la mordaza es el punto cero, y a partir de esa cara vamos a maquinar la altura total de la parte, y no está tocando completamente. Entonces ahí estamos dejando un gap, ¿verdad? Una claridad, un margen de error para poder controlar alturas. Y la pieza pues también sienta de manera chueca, ¿sí? Dislocada, y eso nos puede generar también error en la circularidad de las partes. ¿Qué les parece todo lo que están viendo? ¿Sí se entiende? ¿Todo bien hasta ahorita? José, Eric, Abraham, Patricia, Yesenia. Profe, Sí, adelante. las mordazas, ¿cómo se maquinan? Las mordazas, ¿cómo se maquinan? Ok. Las mordazas, te comentaba, puede ser una programación o puede ser un manejo manual. Simplemente hay que saber utilizar las herramientas correctas para poder hacer esto. Se usa un proceso de mandrinado, ¿sí? Donde y en ocasiones pues también se requiere utilizar brocas para poder abrir cuando están muy cerradas. Por ejemplo, aquí están muy abiertas. Aquí solamente es cuestión de entrar con una barra de interiores, como lo estábamos viendo hace unos momentos, que estaba entrando lo que es la barra. Esta es la barra de interiores. Checa el dato. Esa es una barra de interiores, y con esa misma barra le va dando lo que es la forma al diámetro interno de las tres mordazas. Entonces, para poder maquinar estas piezas, puede ser ya sea, hacerlo manual, ¿sí? E ir abriendo ese diámetro o ese espacio interior entre las tres mordazas, ir abriendo más hasta lograr dar la circunferencia, ¿verdad?, con la que va a entrar la pieza. Esa es tu pregunta. Sí te doy más o menos la respuesta. Lo que pasa es que ahorita no has visto todavía las herramientas, no hemos hablado de ellas, no las hemos conocido, como para poder expresar los tipos y gran variedades que existen, ¿verdad?, para poderlos aplicar para este tipo de operaciones. Sí, cuando me dijo lo de la palabra mandrinado, pues, cuando es por modificar por el interior, el diámetro por el interior, pues. Así es. Mandrinado, acuérdate, es cortar por interior. Vean, mira, aquí por ejemplo, estas mordazas que también son blandas, y vean la adaptación que le hicieron. Agarra el diámetro exterior más grande y tiene una adaptación para poder sujetar el otro lado, ¿sí? Un escalón todavía con un diámetro más pequeño, y utilizar las mordazas para hacer ambas operaciones, el primer lado y el segundo lado. Esa es la ventaja de este tipo de mordazas blandas, ¿verdad?, a comparación de las mordazas duras. ¿Qué les pareció el video? Está suave, ¿verdad? Si igual les comparto lo que es el link por medio de lo que es ahí mismo, donde es el cambio de herramienta, ¿sí?, para que ustedes lo puedan consultar y que lo encuentren. Vean, estas son unas hard jaws, unas mordazas duras. A veces para las mordazas duras pues utilizamos material que es una barra demasiado larga, y una barra demasiado larga pues prácticamente la barra con mayor longitud, pues al meterla dentro de lo que es las tres mordazas, pues las tres mordazas no topan, la barra la puedo meter y no topan directamente con nada, ¿sí? Ese material puede entrar directamente hasta el fondo
¿sí? Ahí, más o menos ahí, un poquito más, ahí está. Este es un chuck con 3 mordazas, pero es un torno, parece que es un torno manual. Sí, ahí están las 3 mordazas, ven, son 3 mordazas duras, son las hard jaws. Y vean, está el hoyo de lo que es el buje de nuestro chuck, y ese buje se conecta hacia el hoyo que va hacia adentro de lo que es la máquina. Todavía es mucho más profundo, sale hasta el otro lado de la máquina. Y aquí podemos conectar una barra pues demasiado larga que pueda entrar hacia el interior. Entonces de la barra solamente sacamos en estas mordazas, en esta posición, las mordazas solamente nosotros sacamos cierta longitud del material que vamos a maquinar fuera de las caras más altas de nuestras 3 mordazas. O sea, prácticamente la parte que vamos a maquinar únicamente es lo que sobresalga de estas 3 caras hacia afuera, ¿verdad? Para poder maquinar lo que son los exteriores. Lógicamente la cara, ahí es mucho más fácil, ahí en cualquier posición pues es fácil de maquinar, si es lo único que vamos a maquinar, la cara del segmento de material. Pero si queremos maquinar el exterior, cierta profundidad, cierta longitud del exterior de la parte, pues tenemos que sacar más la barra, ¿verdad? A eso me refiero. Entonces, por ejemplo, aquí lo que te decía es, inician con un proceso, por ejemplo, ahí va a cariar la pieza. Sí, primero va a rectificar lo que es la cara con este holder. Tiene como una pastilla triangular. Aparentemente lo que va a hacer ahí, limpia la cara. Ese es un cariado, a eso le llamamos cariar. Y ahorita lo que sigue a continuación, pues lo que va a hacer, ya la cara limpia, se ve totalmente recta, firme, pareja. Lo que va a hacer a continuación pues es el barrenado. Entra con una broca, hace un barreno. No podemos entrar con una barra de interiores como la que viste en el video hasta que no exista un hueco, un hoyo. Y pues una herramienta para hacer hoyos ya las conocemos, ¿verdad? Todos muy comúnmente ya sabemos qué es una broca y para qué sirve, ¿verdad? Entonces cuando se hace un barreno, pues ya se puede introducir, puede ser una barra. Dependiendo del tamaño del barreno, pues va a ser también el tamaño de la barra que se meta ahí adentro para poder ir abriendo con el proceso de madrinado, con la operación de madrinado, pues ese hoyo mucho más grande, más grande, ¿verdad? Al diámetro que se requiere. Pero esa es la ventaja de las mordazas duras también. Aparte de que el serreteado o los dientes pues evitan que el material se salga fuera de posición o cambie. Imagínense que las que no tuvieran ese serreteado y el material pues se mueve hacia adentro del chuck con la presión del corte de ese cariado, pues no sirvió de nada, ¿verdad? La pieza se va a mover y pierde referencia. Pues es a lo que voy, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parecen los diferentes usos de las mordazas blandas y duras? Tienen su aplicación, ¿verdad? Pero es interesante y es bueno que cuando ustedes estén ya frente a una máquina, frente a un torno, y les toque cambiar mordazas, pues también la parte de cómo instalarlas, esa instalación también tiene sus chistes. Está no es difícil, es bastante simple, sencilla, pero pues tiene también su chiste, ¿no? Como se dice. ¿Qué les pareció lo del chuck? No suave, ¿no? Dice que Eric Quevedo, o sea que para cada operación se realizan mordazas diferentes. Sí, Quevedo. Sí, Eric, así es. Sí, hay mordazas para cada tipo de operación, dependiendo del método. Como tú ya viste, por ejemplo, en el primer video estábamos viendo que las mordazas sujetan por el exterior un extremo, prácticamente el extremo más burdo, el más tosco con el que llega la barra, con unas mordazas posiblemente unas duras, unas mordazas también blandas, y ya ese mismo set de mordazas puede servir a lo mejor para maquinar el segundo lado, ¿sí? Sujetar también el lado que ya fue maquinado, o cambiar las mordazas para poder instalar el siguiente setup o la siguiente preparación en el chuck con un set de mordazas que va a sujetar ahora el diámetro que ya terminamos en la primera operación. Entonces hay veces que las piezas se van a tener que hacer, no es solamente en una operación sale toda la pieza, también hay que maquinarlas en una operación y hasta en una segunda operación, ¿sí? Y utilizar diferentes sets de mordazas.
Eso es lo suave, ¿verdad? De trabajar con este tipo de sujeciones. Entonces, prácticamente el mundo del Chuk también tiene mucho material que aprender por delante, ¿verdad? ¿Qué les pareció lo de las mordazas? Está interesante, ¿verdad? Pero hay que estar ahí, hay que estar practicando, así como todo lo que estamos viendo ahorita, hay que llegar al punto en el que vamos a practicarlo, ¿verdad? Ya que estemos en la máquina. Ok, entonces esa es la parte de las mordazas, es la parte de la sujeción, es la parte de nuestro spindle. Sabemos que el spindle, la parte técnica en el control es activarlo, es encender la velocidad y saber que la velocidad se enciende dependiendo del tipo de material que se va a montar ahí, ¿verdad? Ahora, la parte de las herramientas, ¿sí? Ayer hablábamos de herramientas que se sientan y que tienen que quedar totalmente al centro, ¿sí? Estamos hablando de que la pastilla es la que manda. La pastilla, al instalarla, si esa es la ranura de la máquina, esa tiene que quedar al puro centro, ¿sí? Alineada al puro centro de esa ranura, ¿sí? Entonces, para instalar una herramienta, pues iniciamos con un proceso de limpieza. Para todo lo que se instala, así como sus mordazas, hay que limpiar perfectamente bien esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque se acumulan escorias, se acumula óxido, se acumula rebaba. También los hoyos de los tornillos también hay que limpiarlos. No hay que meter tornillos dentro de esos orificios con rosca, porque podemos dañar las roscas. Todo esto es como una pieza completa, ¿verdad? Nuestra torreta. Entonces, si dañamos una rosca, la rosca es parte del cuerpo de la torreta, y estos cuerpos de esas torretas, esto que ustedes ven aquí ahorita, sin herramientas, aquí la pura cabeza, esta que ven aquí, esta cuesta 400,000 pesos, únicamente la pura cabeza esta. O sea que si se daña, cambiarla nos saldría esta cantidad de dinero, como 400,000 pesos, está valorada. Entonces, es esta máquina. Hay de estas piezas mucho más grandes. Ustedes, imagino, van a conocer ese tipo de máquinas que tienen chucos mucho más grandes, ¿verdad? Entonces, lo que se hace para instalar la herramienta, pues necesitamos unos sistemas de sujeción. Ya vimos ahorita que estos son los complementos, ¿verdad? O los componentes para poder instalar la herramienta, hacer la sujeción de la herramienta prácticamente. Estos se llaman clamps, ¿sí? Los clamps, así, ¿sí? Para poder sujetar las piezas, ¿sí? Pues también para sujetar, ¿sí? Hacer sujeción, creo que es escribir, sí, ¿verdad? Si no me equivoco. Y esos son los que van a hacer sujeción, pero a nuestro tool holder, ¿verdad? Entonces, a lo que voy. ¿En qué se componen estas dos piezas? Bueno, la primera pieza es esta que tenemos aquí en pantalla. Parece una cuña, ¿verdad? Tiene una cara recta, tiene una cara en ángulo. Esta cara recta, esta cara en ángulo, tienen una función. Ahorita vamos a ver cuál es. Entonces, cuando estemos examinando la pieza, debemos examinar bien. Miren, aquí tenemos un pivote, ¿verdad? Alcanzan a ver que tiene como un pivotito, y tiene la cara recta y la cara en ángulo. Ese pivote va y se mete a esos hoyos que ustedes ven aquí. Disculpen ahí la grabación. Y la cara recta, no la cara en ángulo, es la que va y toca, fíjense bien, hace contacto con la cara, ¿sí? Recta de la ranura. Prácticamente la cara en ángulo es la que queda así, en esta posición, y la cara recta con la cara recta, ¿verdad? ¿Sí? Así, paralelo con las paredes de la ranura. Como ven, el pivote es para poderla guiar, para poderla mantener en posición, ¿sí? Entonces, hasta ahorita sencillo, ¿verdad? Cómo colocar. La segunda pieza es esta pieza de aquí, ¿sí? Esta es la que se atornilla. Ya se va a acabar el tiempo, ¿verdad? 10 minutos. Pero bueno, esta es la que se atornilla, pero miren, examinemos la siguiente. Tiene dos orificios para los tornillos. Tiene también un tornillo al centro, ya se dieron cuenta. Tiene una cara en ángulo, y las otras tres caras están totalmente perpendiculares, ¿verdad? Rectas. Entonces, la cara que está en ángulo va a hacer unión con la cara en ángulo de nuestra cuña, ¿sí? Cara
en ángulo con cara en ángulo directamente, ¿ok? Y los orificios donde entran las cabezas de los tornillos, pues hacia afuera, ¿verdad? Para que entren dentro de estos dos orificios que se ven aquí. Entonces, esta es la posición en la que debemos de hacer esto. Entonces, ahorita nosotros estamos instalando en la parte de arriba porque el holder que vamos a instalar, ¿sí?, debería de quedar en esta posición, como la que vimos al principio. ¿Por qué? Bueno, porque necesitamos que el inserto, ¿sí?, quede expuesto hacia arriba y que quede al centro de nuestra ranura, ¿sí?, tal y como los que vemos aquí en pantalla, ¿verdad? Un inserto que se ve expuesto, me refiero a que se ve desde arriba. Si tú te paras enfrente de la máquina, ¿sí?, te acercas a la torreta y ves desde arriba el inserto expuesto hacia ti. De esta manera no lo ves expuesto hacia abajo. Ejemplo, vamos a suponer que tengo la siguiente herramienta. Un inserto expuesto hacia abajo, o sea que yo no lo puedo ver, es como lo que vamos a ver a continuación. Yo me acerco a la máquina y el inserto no lo veo. Veo la parte posterior o la parte de atrás, ¿verdad?, de nuestro holder, pero la pastilla está por abajo. También se pueden poner en esa posición, ¿sí?, vaya, ya se me revolvió un poquito. Ahí está. Se checan ahí cómo está hacia abajo el inserto. Están hacia abajo, ¿sí? Ahí está. Eso es a lo que me refiero. No lo vemos prácticamente de frente, ¿verdad? Estamos viendo una exposición completamente de la parte de atrás de nuestro holder, pero no totalmente sin el inserto expuesto, vaya, a eso me refiero. Entonces, pero aquí lo interesante es una cosa. Fíjense el ángulo de ataque del inserto, contra quién va directamente. La punta del inserto contra quién va, siempre contra el material. Lo mismo puede pasar, ¿sí?, si tenemos la herramienta T101, pero que también vaya en la dirección, ¿sí?, la punta del inserto vaya en dirección, ¿sí?, hacia donde va a entrar con el material, ¿sí? Ahí está. Ejemplo. Ahí tenemos, por ejemplo, la punta del inserto, ¿verdad? Directamente en dirección siempre hacia donde está el material. Siempre el inserto debe de apuntar. Si es la dirección en la que vamos a cortar caras, vamos a cortar diámetros exteriores, el inserto debe estar apuntando hacia esa dirección, ¿no?, que nosotros tenemos. Entonces, esta herramienta pues es inserto expuesto hacia arriba, ¿verdad? No está el inserto hacia abajo, a eso me refería. Entonces está al centro. Los clamps entonces tienen que ir ubicados en la parte de arriba, tal y como lo estábamos viendo en el video anterior, ¿verdad? Entonces, una vez que están esos clamps instalados, pues ya instalamos los tornillos, ¿sí?, acercamos los tornillos de manera uniforme, los metemos, no hasta el fondo. ¿Por qué? Para poder hacer esto, ¿verdad? Fíjense cómo saco y meto. Eso es necesario para que nos dé chance de poder meter lo que es el holder dentro de la ranura que queda, o el espacio que queda aquí abajo, ¿sí? Si la metemos hasta el fondo, pues el cuerpo se va a expandir y pues va a aprisionar el holder, no me va a dejar meterlo. Entonces tengo que dejar en esta posición salido lo que es el clamp y luego después introducir el holder, ¿sí? Entonces la herramienta de entrada es esta. Esa es la que voy a instalar, ¿sí? Ese es el holder. El cuerpo, si se dan cuenta, es rectangular, cuadrado. Todos los lados son iguales. Es de 1 pulgada por 1 pulgada, ¿sí? Esta cara es 1 pulgada, esta cara es 1 pulgada, ¿sí? Es prácticamente como un cuadrado perfecto, 1 pulgada por 1 pulgada. Cuando lo instalamos, ¿sí?, pues la intención es que al instalarlo, meterlo, ¿sí?, sin ningún problema, y después ya empezar a introducir lo que son nuestros barrenos. Me perdí lo que es la parte de la introducción. Ok, ahí tenemos el holder. Sí. Ok, ahí está.
tengo el holder y lo voy a introducir directamente en la ranura. Ya habíamos dicho que se queda hacia afuera, ¿verdad? Y lo puedo meter. La parte en donde podemos dejar el holder hasta adentro, donde topa, ¿sí? O un poco más hacia afuera, sea lo necesario, que la distancia que nosotros requerimos dejar salir el holder desde la cara más alta de la torreta hasta la cara del inserto. Pues esa es una instrucción que nos pueden dar en la carpeta, ¿verdad? O nos puede dar en las instrucciones, mejor dicho. Bueno, carpetas es que ahorita que vamos a ver de carpetas, ¿verdad? Digo carpeta, le hablo de que es una carpeta con un manual de instrucciones dentro de ella, ¿verdad? A eso me refiero. Entonces, pero estamos hablando directamente de instrucciones de trabajo. Si el programador dice hay que dejar esa herramienta tanta distancia fuera de la torreta, entonces hay que también medir esa distancia, ¿verdad? Pero una vez que ya instalamos nuestro holder a la medida correcta, ya está hasta el tope, no nos afecta en nada. Es mucho mejor mientras más adentro está la herramienta, menos vibración va a causar la herramienta. Mientras más afuera esté la herramienta, al momento de cortar es más peligroso que pueda vibrar. ¿Por qué? Porque no es tan rígida la herramienta, ¿verdad? Está más salida, está más expuesta a ese tipo de cambios durante el corte. La presión, acuérdense, el corte ejerce presión, ejerce fuerza. Entonces eso es lo que va a provocar posiblemente durante el maquinado también, que esté tan salida, que no esté tan fija o suficientemente dentro de la para que se pueda vibrar, ¿no? Hablando de vibraciones, que va a dejar el acabado de la parte pues totalmente rayado, vibrado, marcado totalmente, en vez de que quede fino, ¿verdad? Entonces es uniformemente, una vez que metemos el holder, hay que meter los tornillos poco a poquito, uno tras otro. Los vamos a ir enroscando hasta el punto en el que ya topen directamente cada uno de ellos, ¿sí? Lógicamente hasta el punto en que ya topen, ahora sí, ya ejercemos un poco más de fuerza. No requiere usar palancas ni andar usando tubos, es solamente en cuanto llegue y darle hasta donde tope. El clamp prácticamente se atasca ahí directamente, ¿sí? Y ya va a ser imposible que salgan si los tornillos pues están al tope, ¿verdad? Entonces no me ha tocado que les meten tanta presión que hasta parece que les pegaron soldadura. Entonces no es necesario, ¿no? Hay que aprender a hacer bien la sujeción simplemente y de la manera adecuada, pues, para poderlo, miren, así tan fácil como lo desenrosqué, así debe ser de fácil removerlo, ¿sí? Así como lo aprietas, lo remueves. A ver, chicos, quedan 2 minutos. Vámonos y ahorita regresamos, ¿ok? Listos. Bien, vamos a continuar. Entonces, nos quedamos ya está la sujeción de la herramienta. Miren, ahí retiré lo que son los tornillos y vean, ya los tornillos aún retirados, vean, no se sale la pieza, no sale, ¿sí? ¿Por qué? Porque el clamp pues ya hizo totalmente la cuña, ¿verdad? Aprisionó totalmente lo que es las paredes, ¿sí? Entre lo que es la ranura y la cara del cuerpo del clamp, del holder. Aprisionó completamente lo que es toda la pieza. Entonces no va a salir, ¿sí? De otra manera más que la manera correcta. A mí me ha tocado casos que les pegan hasta golpes, ¿verdad? Para sacarlas,
las piezas porque no las pueden retirar de la máquina, pero no, pues no es el caso, ¿verdad? Tiene su chiste, sí, no, pongan atención. Esto ya es por último. Tenemos esta llave, es una llave de 316. Ahí está ese tornillo, ¿se acuerdan de ese tornillo? ¿Sí? Pues la función de ese tornillo es enroscarlo hasta que llegue hasta el fondo. ¿Sí? Enroscarlo. Mejor, la posición en la llave pues es mucho más fácil si la colocamos así a lo largo. Y ya después por último ya hacemos un poquito de palanca con la misma llave. Y vean cómo poco a poco, en lo que van empujando, el clamp va saliendo hacia afuera. ¿Sí? Sencillo, sin golpes, sin andarlo martillando ni nada de eso, ¿no? Porque es también golpear pues puede dañar también la torreta, ¿verdad? Entonces vean qué fácil, con una sola mano sacas todo y listo. Esa es la forma de instalar, ¿sí? Y por la instalación les comentaba, muy importante la instalación, la herramienta, el inserto siempre al centro, ¿sí? Al centro de la ranura, ¿ok? Entonces, ¿qué les pareció? Todo un proceso, ¿verdad? Para llevar a cabo. Sí, perfecto. Ustedes posiblemente diario, a lo mejor depende por ejemplo, o sea, si hacen piezas pequeñas y son órdenes de 10 partes, 5 partes, y todo el día andan cambiando el setup, o sea, quitando herramientas, poniendo herramientas para los diferentes modelos, pues prácticamente casi todo el día vas a estar quitando y poniendo herramientas y volviendo otra vez a remover y instalar, y prácticamente pasando el paso de calibrar herramientas para poder ejecutar el siguiente modelo, ¿verdad? Entonces esa es la función de nosotros, ¿verdad? Instalar herramientas correctamente, instalar mordazas, ¿sí? Las necesarias, o los sets de mordazas que se van a requerir, revisar que sean instalados también correctamente, ¿sí? Revisar las indicaciones de las mordazas, si están numeradas las mordazas, instalarlas en el número que corresponde. Si vamos a instalar herramientas, instalarlas con los clamps, ¿sí? que requiere que instalen la ranura de la máquina, instalar la herramienta con el inserto, ya sea expuesto hacia arriba o con el inserto hacia abajo, pero que ese inserto siempre esté ¿en dónde? Al centro de ¿quién? Al centro de esa ranura donde instalamos nuestra herramienta, ¿sí? Eso es lo más importante. Entonces vamos a ver, ya para terminar, vamos a participar. ¿Qué les parece si hacemos una práctica? Vamos con Abraham Cruz. ¿Está por ahí Abraham Cruz? Sí, profe. Muy bien. Ok. Voy a pedir la herramienta 2. ¿Cómo puedo pedir la herramienta 2? Abraham, ¿cómo sería la orden? Ya sea poniendo el T2. T2, le doy Enter, no pasó nada. Esta máquina quiere que le dé T2. ¿Qué más? Si no pasa nada con el T2, ¿qué le tengo que agregar? El 02. 02. Vámonos. Ahí está, mira. Ahora sí ya lo hizo. ¿Te diste cuenta? Ajá. Ok. Entonces lo que tú tienes aquí, mira, es la herramienta 2 lista en posición. Porque pongan atención todos los demás para no hacer todo el ejercicio así como lo vamos a ver ahorita con el compañero, de todos de lleno, ¿verdad? Entonces, porque la herramienta 2, ¿cómo tiene que estar? Bueno, ya está la posición de la herramienta 2. Entonces, si yo me muevo en X, la herramienta tiene que estar entrando al puro ¿qué? Al puro centro, ¿verdad, Abraham? ¿Sí? Así es, profesor. ¿Se alcanza a ver ahí? Ok. Sí. Abraham, ahí el inserto, ¿está expuesto hacia arriba o está hacia abajo? ¿Cómo? El inserto, la pastilla, ¿está expuesta hacia arriba o hacia abajo? ¿Cómo la ves tú? Yo miro hacia arriba, profe. Hacia arriba, ¿verdad? Ok, entonces, Abraham, ayer estábamos hablando del giro, M3 o M4, ¿ok? Entonces, dime, Ajá. para que interactúe el giro de la pieza con el de la herramienta, con la posición de la pastilla de la herramienta, ¿cómo debe estar girando ahorita? Por ejemplo ahí, ¿M3 o M4?
M4. El M4, ¿verdad? El M4 dijimos que va a girar. Físicamente se mira que el shoe gira sentido horario, ¿verdad? Así es. Muy bien, excelente, ¿verdad? A ver, pues vamos a ver con alguien más, ¿ok? Vamos con Eric Quevedo. Adelante, Eric. Bueno, Listo. A ver, Eric, elige un número del 1 al 10. ¿Cuál te gusta? el 8. El 8. Entonces, ¿cómo se pide la herramienta 8? T808. T808. Ya Eric ya aprendió que este torno le gusta el que le digan T808, ¿verdad? Vamos a ver que la pide. Ahí está, mira. Ya puso la herramienta 8, mira, te la muestro. Ahí está, ¿la ves? La 8. Listo. Ahora, volvemos otra vez. ¿Cómo tiene que entrar la herramienta? Al puro centro, ¿verdad? Efectivamente. Entonces me voy a mover en el eje X, ¿sí? Para ver, mira, ahí estoy. Ese es el eje X, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿está entrando al centro? ¿Sí o no? Sí. Entonces, esta es la pastilla, ¿la alcanzas a ver? Sí. Ok, entonces se ve que está entrando al centro. Muy bien, ahí Eric. A lo que tú estás viendo es el giro, ¿cómo debe de ser? Contra M3. Disculpa un poquito. M3, muy bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la pastilla está por debajo. expuesta hacia abajo. Muy bien, entonces te das cuenta ahí como tiene que el giro, entonces tendría que ser contrario, tendría que ser antihorario, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Ok, gracias, Eric. Vamos con Fernando Tapia. Sí, profe. Listo, adelante. Del 1 al 10, ¿cuál te gusta? El 5. El 5, vamos con el 5. Vamos entonces, MDI, y vamos a poner... ¿Y cómo se pedirá la herramienta? Si fuera la herramienta 5. Pues tendría que ser la T, luego el 05. T05. Ok. Y ya le damos Enter. Ciclo Start. Sí. No pasó nada. Bueno, ahorita acabamos de decir de qué manera a este torno le gusta. ¿Qué le falta entonces al T05 para que pueda girar? El otro 05. Al T0505, la compensación, ¿verdad? El offset, T0505. Vamos a ponerle T0505. Esta, mira. Acuérdate, Fernando, si no gira de una forma, tienes que buscar, ¿verdad? ¿Cuál es la orden correcta? De hecho, esto te lo van a enseñar de todas maneras en la máquina, la persona que te está enseñando. Ok, Fernando, ¿cómo ves el inserto? ¿Está expuesto hacia arriba o está hacia abajo? El inserto yo lo miro abajo. Abajo. Entonces el giro del spindle para que pueda interactuar el corte como debe de ser. M3, M4. M3, muy bien. Entonces, último. Muy bien, M3. Profesor, una pregunta. Mándeme. Adelante. Entonces, yo creo que es una constante, yo creo, ¿no? Cuando el inserto está hasta abajo, para que quede en la pura X, para que se alinee con la pura X, el clamp también va para abajo, me imagino, ¿no? Muy bien, muy buena observación. Si te das cuenta, el inserto está hacia abajo, pero el inserto que dijimos debe estar al centro de la ranura, ¿verdad? Aquí Sí. en nuestro simulador, esos círculos que tú ves aquí son el centro de la ranura, por decirlo así. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces el cuerpo del holder te das cuenta que está de la mitad para arriba. Entonces lo que hay de la mitad para abajo sería donde va a tener que ir ubicado el clamp. O sea, en vez de poner el clamp arriba, lo pondríamos abajo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Lo puedo usar como una constante entonces. Prácticamente es la forma en la que tú vas a colocar el holder, ¿sí? Si lo vas a colocar con el inserto hacia abajo, este clamp lo tendrás que poner hacia abajo. Y si vas a colocar el inserto hacia arriba, el clamp tendría que usar hacia arriba. Lo puedes la respuesta es decir, lo puedo hacer como una constante. Sí, si es el patrón que debe de utilizar tu torreta para sujetar las herramientas de esta manera, sí, lo puedes usar para tu torreta, para tu sujeción, para tu sistema de sujeción como una constante. Si respondo tu pregunta. Sí, sí. Ok, gracias. Muy bien, excelente observación también.
La parte el inserto, ¿entra al centro o entra fuera del centro? Fernando, por último. La, ¿Cómo? ¿La herramienta entra cortando al centro, sí, tangente al centro, o está fuera de posición en el material? Acuérdate que este es el material, esta es la cara del material. ¿Cómo está entrando cortando? ¿Al puro centro o está fuera? Sí. ¿Está por acá arriba o por acá abajo? Está alineada al Está al centro, centro, ¿verdad? Muy a la bien. X, a lo que es el eje X. Así es. Está alineada, está al centro ya. Va directamente tangente desde el punto exterior hacia el centro de la barra, ¿verdad? Sin problemas. Muy bien, entonces vamos con alguien más. Gracias, Fernando. Josué de Jesús, adelante. Sí, profe. Del 1 al 10, ¿cuál te gusta? El 3 El 3. ¿Cómo se pide la herramienta 3? sería T303. T303, muy bien, mira, actuó, ¿verdad? Entonces quiere decir que la orden está correcta. Ok, ahí, Josué, ¿cómo ves el inserto de la herramienta? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Está ¿Estás puesto hacia arriba o hacia abajo? hacia arriba. Hacia arriba, ¿verdad? No se, Sí. se alcanza a ver el inserto, entonces está arriba. ¿Alcanzas a ver la geometría del inserto? ¿Cómo es? ¿Qué Sí. figura se te hace? Como un... Salud. Perdón. Sí, gracias. Es un triángulo. Un triángulo, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Así es, perfectamente. Eso es un triángulo. Ok, entonces el giro, José, ¿cómo sería el giro? ¿Horario o antihorario? Horario. Horario. ¿Y sería M3 o M4? Creo que sería M4. Muy bien, perfecto, así es. Ahora vamos a revisar, únicamente vamos a revisar que la herramienta esté cortando hacia el centro. La herramienta, ahí como tú la ves, ¿está alineada al centro o está fuera del centro? Alineada al centro, profe. Perfecto, entonces con eso quedamos. Muy bien, entonces vamos con los demás. Gracias, Josué. Vamos con Yesenia. Sí, profe. De la 1 a la 10, ¿qué número te gusta? No. La 1, muy bien. Agarras la fácil, ¿verdad? Ya está la 1 ahí. Entonces, no, sí, yo soy el que... Yo solito me doy. La 1, muy bien. Entonces, si quisieras pedir la herramienta 1, ¿cómo le dirías al MDI? T101. T101, muy bien, perfecto. Ya no lo vamos a hacer porque ya la herramienta ya está en posición, ¿verdad? Ya te diste cuenta. Entonces, el inserto se ve expuesto hacia arriba o se mira hacia abajo. ¿Cómo ves la pastilla? Hacia arriba. Hacia arriba. Más o menos, ¿qué forma le agarras al inserto? Pues un cuadrado. Sí, exactamente, parece un cuadrado, pero realmente es un rombo, ¿eh? No es perfectamente un cuadrado, pero parece un cuadrado, pero es un rombo todavía. Ok. Pero es prácticamente un cuadrado. Muy bien, perfecto. Entonces, ahora sí, ¿cómo sería el giro entonces aquí, Yesenia? ¿Horario o antihorario? Sería horario M4. Perfecto. Ahora vamos a ver si está alineada, ¿verdad? La herramienta. ¿Ok? Y tú me dices, ¿está alineada al centro o está fuera del centro ese hole? ¿Se instaló bien o se instaló mal? Está alineada al centro. Muy bien, excelente. Gracias, Yesenia. Hasta ahorita, chicos, los que están ahorita participando, ¿le están entendiendo? ¿Sí le han entendido bien? Sí, profe. Muy bien. Qué bueno. Vamos con Jorge Rubio entonces. Jorge, Sí, profe. de la 2 a la 10. La 6. Ok, la 6. Entonces, ¿cómo pedirías la herramienta 6? T606. T606. Y vámonos. Ahí está, mira. ¿Hizo el cambio? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, la herramienta número 6. ¿Cómo ves la herramienta número 6? ¿El inserto se ve expuesto hacia arriba o está hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Cómo sería el giro? Sería M3. M3, y este sería horario o antihorario. Antihorario.
Antihorario, muy bien, M3 y antihorario. Vamos a ver entonces la posición de la herramienta. ¿Tú cómo la ves? ¿El inserto está al centro, está alineada o está fuera del centro? Está centrado. Está centrado, ¿verdad? Vean, vean. Ahí directamente vemos que está mitad dentro, mitad fuera. Entonces quiere decir que está totalmente bien, ¿no? Al puro centro, la mitad. Perfecto. Entonces, aquí podría hasta agregar, ¿no? La pregunta, ¿dónde estaría el clamp? ¿Arriba o abajo? Arriba, ¿no? Ok, el holder, fíjate bien, aquí está la ranura. Esta es circunferencia, es ranura, ¿verdad? El holder está aquí arriba. Entonces, ¿el clamp dónde está? Abajo. Abajo, sí, muy bien. Ok, eso es simplemente de analizarlo, ¿verdad? Pero ya está muy claro, ¿verdad? A lo que hemos estado viendo hasta ahorita. Perfecto, muchas gracias. Vamos entonces ahora con... ¿Quién más me falta? A ver, vamos, ya tenemos a Jorge, ya tenemos nos falta Ania. Nos falta Ania y Patricia. Vamos con Ania. Adelante, Ania. Buenas tardes. Buenas tardes, Ania. Entonces, la 1 o la 10, ¿cuál te gusta? Las 7. La 7, muy bien. Entonces, ¿cómo pedirías la herramienta 7? T707. T707, muy bien. Vamos a darle, giramos la torre. Ahí está, ¿verdad? ¿Ya te la dio? Sí, ¿verdad? Ahí está, dice la 7, ¿verdad? Ahí está. Número 7. Entonces, ¿cómo ves el inserto ahí, Ania? ¿Lo ves hacia arriba expuesto o está hacia abajo? Está hacia abajo. Entonces, ¿cómo tendrías que encender el spindle para empezar a maquinar ese material? ¿Horario o antihorario? Sería antihorario M3. Muy bien, el M3, así es. Vamos a ver entonces ahora si está alineada. ¿Qué te parece? Vamos a ver si está alineada la herramienta. ¿Sale? Vamos con la X. Vamos a movernos en X. Y ¿está al centro o está fuera del centro? Está al centro. Perfecto, muy bien, Ania. Muchas gracias. Excelente. Vaya. La verdad es que a veces me dan ganas de pedirles disculpa que yo nomás estoy hable. Pero aquí se está viendo el resultado, vaya. ¿Se entiende? O sea, me gusta que sí están entendiendo, ¿sí? Que esto es parte fundamental cuando ustedes montan frente a una máquina y les están mostrando cómo las herramientas deben de interactuar con el material, ¿sí? De la manera correcta. Entonces se está entendiendo muy bien hasta aquí. Entonces, felicidades a todos hasta ahorita. Vamos muy bien. Patricia, nos faltas tú. Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Elige un número del 1 al 10. ¿El 10? El 10. Excelente. Vamos a ver con el 10. ¿Cómo pedirías la herramienta número 10? T10. T10. ¿Solamente T10? ¿Así a secas? Sí. Ok, le vamos a dar Enter y no pasó nada. Ya le di ciclo start, no pasa nada. La máquina no reacciona. Entonces, ¿qué le falta? T010. No, es que nada más tenemos para dos números, ¿no? Así es, no podemos poner T010. Es T10. Acuérdate, es T09, T01, T02, T03, T04, T09, T10. T11, T12, T13, T14. ¿Verdad? Sí. Pero si ahorita con el puro número de herramienta no quiere girar, ¿qué más le agregábamos? ¿Te acuerdas? No, la verdad no. Ah, ok. Le agregábamos la compensación de la herramienta, el offset. Si es la herramienta T10, le agregamos el offset 10. Si es la herramienta T01, le agregamos el offset 1. ¿Sí? Y así. Si es la herramienta T02, el offset 02. Y así te puedes ir T02, 02, T03, 03, T04, 04. Correspondiente a su número, vaya. ¿Verdad? Ok, está bien. Entonces, ok, muy bien. Entonces sería, T10, ¿qué más? T10. T10, 10. T10, 10, muy bien. Vamos a dar, ahí está, ya ves. Ahí está, ahora sí, listo. Entonces, ahí, Patricia, el inserto, ¿cómo lo ves? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿verdad? Es el que parece cuadradito. Ok, ¿cómo sería el giro ahí? Sentido horario, M4. Sentido horario, muy bien, así rápido.
M4 y horario, vámonos. Ahora sí, vamos a ver. Tú me dices si está al centro, ¿ok? Si el holder está bien instalado, también tiene mucho que ver. ¿Está al centro? ¿Sí? ¿No? No, ¿verdad? Que dijiste sí y luego te arrepentiste y No, sí, dijiste no. no. Ok, ¿por qué no? Porque el inserto pues es el que está aquí arriba, ¿verdad? Sí. Se supone que el inserto debe estar cortando al centro y no. ¿Qué está tocando primero antes que el inserto? El cuerpo del holder. ¿Y eso es correcto? No, ¿verdad? No. No corta con el holder, no corta con ese cuerpo. No, ahí no se encuentra el componente que hace el efecto del corte, ¿verdad? Que es nuestra pastilla. Entonces aquí es una mala instalación de herramienta. Entonces se dan cuenta de cómo hasta dónde tenemos que poner atención para evitar ese error. Es prácticamente este holder, si te fijas en la ranura, está instalado arriba y el clamp posiblemente es donde estaba. Si el holder está arriba, el clamp ¿dónde está? Abajo. Abajo, ¿verdad? Entonces, y fíjate bien, o sea, pusimos el holder y el clamp abajo y pues no es la combinación correcta, ¿verdad? Tenemos que poner el holder abajo y el clamp arriba para que el inserto quede al puro a la pura mitad, ¿verdad? De la ranura donde tiene que ir instalado. Ese es el error, ¿sí? Que debemos de evitar. Para esto es aprender a utilizar la forma correcta de cómo se instalan herramientas. Entonces, como mensaje, chicos, si ustedes van a instalar una herramienta, pregunten cómo hacerlo, ¿sí? Pregunten, ok, aquí la herramienta cómo se instala. A lo mejor es una máquina diferente, es un brazo diferente, es una torreta muy diferente, son sistemas de sujeción o elementos o componentes vaya, herramientas de sujeción diferentes a las que están viendo ustedes aquí en pantalla, pero no importa. El chiste es aprender cómo correctamente se debe instalar una herramienta, ¿sí? Valga la redundancia. ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció la clase de hoy? ¿Ya no me faltó nadie? ¿No me faltó nadie? No quiero meter a nadie, ¿no? ¿Verdad? ¿Nadie? Ok, muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció, Abraham? ¿Me entendieron? Ania, Patricia, Josué, Yesenia, Jorge. Todo muy bien, profe. Todo, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ya quedó más claro de ayer para ahora, ¿verdad? Sí. Bien, pues las clases siempre van a estar ahí, ¿sí? Guardadas en el YouTube. Ustedes tienen y van a llevar mucho material para poder practicar, repasar, sí, a futuro. Entonces hay que aprovechar la teoría, no hay que menospreciar la parte de un curso en línea, porque prácticamente es lo que yo aquí los tengo sentados en esta aula donde estoy ahorita, viendo el pizarrón, pasando la máquina, y me interesa más la parte teórica, que se entienda antes de mover un dedo, ¿sí? Entonces, si esa parte la llevamos, ¿sí?, bien estudiada, prácticamente vamos a... Entonces no dejen de un día para otro. Si un día aprendieron a cómo instalar una herramienta y ustedes llevan apuntes, no dejen de un día para otro. Vengo reseteado, ayer vimos esto, pero sí me acuerdo y vengo reseteado y otra vez lo quiero volver a hacer ahora para que se me quede. Hay que hacer apuntes. Hay que estudiar, hay que dedicarle una hora, un ratito, una media hora a lo que vimos el día de hoy, y para el siguiente día llegar y traer esa información, ¿no? Si nos equivocamos, no importa, no pasa nada. Instalar herramientas, equivocarnos y revisar, porque no vamos a ejecutar programas sin antes revisar todo lo que hicimos estuvo bien. Si todo está bien, ya todo está en orden, podemos ejecutar. Va a ser la última parte de ejecutar un programa para iniciar una operación de maquinado. Antes tienen ustedes que enseñarse a revisar todo, ¿sí? Me imagino que en todos lados, ¿verdad? Yo imagino que hasta algo que me hace hasta muy peligroso, ¿no? Y que diría, si no revisan que todo está en orden, hasta, por ejemplo, volar un avión, ¿sí? Si no revisan que el avión esté en buenas condiciones, si no revisan que los controles estén trabajando bien, imagínate, ¿no? Estar en el aire y hasta media hora revisar si la palanca del timón sirve, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que enseñarnos a tener esa cultura de ofrecer esa calidad a lo que hacemos, y pues esa es practicar.
platicar y revisar y verificar todo lo que hacemos. Eso nos enseña a ser ordenados, organizados. Creo que se están dando cuenta que esto les está enseñando ese tipo vaya, les va a hacer crecer ese tipo de virtudes, ¿verdad? Y de aptitudes en ustedes mismos. Bueno, chicos, no los entretengo más. Los voy a ver el día de mañana. Mañana ya definitivamente vamos a entrar con lo que es calibración de offsets. Terminamos con eso y lo vamos a ver para el jueves y viernes para los últimos temas, ¿verdad? Ya para dejar el examen. Entonces, ¿no tienen dudas hasta ahorita? No, profe, todo bien. Ok, nos vemos mañana. Descansen, pasen buenas noches y no se le olviden estudiar. ¿Sale? Mañana les subo su clase a primera hora. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, buenas noches. Hasta mañana, buenas noches. Hasta mañana, te cuido.